Bien, acá tenemos el circuito del medidor de resistencia serie equivalente que posee todo capacitor. Debido a la construcción del mismo, va a aparecer en serie con el capacitor una resistencia que en teoría debería ser cero, debería ser un corto, pero esa resistencia, como un capacitor no es ideal sino es real, va a tener un valor. Ese valor tiene que ser lo más bajo posible. En caso de que el valor se haya disparado, haya subido la resistencia, el capacitor se vuelve inservible, va a presentar problemas en el circuito, por lo tanto hay que reemplazarlo. Lo que hace este circuito es medir esa resistencia para ver si está en un valor, en el valor que debería tener, o si por el contrario ese valor se disparó, indicando que el capacitor está dañado. Generalmente todo capacitor no debería tener una resistencia, debería ser solamente el capacitor, pero al construirse, por el método de construcción, debido a que no es un elemento ideal sino un elemento real, va a aparecer una resistencia en serie al mismo. Esta resistencia, que no es más que la resistencia serie equivalente, debería ser de un valor muy bajo. El problema es que con el tiempo, si el capacitor fue sometido a altas temperaturas, etcétera, etcétera, esta resistencia lo que va a hacer es elevarse. Si circula una corriente por el capacitor, sobre esta resistencia va a caer una tensión. Al elevarse la resistencia, la caída de tensión sobre esta resistencia va a ser más alta, y debido a la corriente, si recordamos la ley de Watt, tensión por corriente me da la potencia que va a disipar esto va a ser cada vez mayor, con lo que el capacitor termina por inflarse o en el peor de los casos explotar. Lo que hace este circuito es medir exactamente esta resistencia. Si yo quisiera medir esta resistencia con el método, por ejemplo, que usa un tester, un multímetro o un ómetro, una de las formas es teniendo una fuente de corriente, hacer circular por la resistencia que yo quiero medir una corriente de, digamos, 1 mA, con lo que al circular por la resistencia voy a obtener una caída de tensión sobre la misma que es proporcional a la resistencia. Si recordamos la ley de Ohm, si yo divido la tensión que cae sobre la resistencia por la corriente, voy a obtener el valor de la resistencia, que es la que yo estoy midiendo. Debido a que la tensión la estoy midiendo y la corriente es conocida, puedo despejar y sacar el valor de resistencia. ¿Cuál es el problema de este método para usarlo en el capacitor? Que esta corriente es continua y el capacitor no funciona en corriente continua. Si yo conecto un capacitor en este punto, lo que va a hacer el capacitor es empezar a cargarse hacia la máxima tensión que me proporcione la fuente. Si digamos, si estos son 3 volts, el capacitor se va a cargar hacia 3 volts y la tensión que voy a medir va a ser 3 volts. Si yo pongo un capacitor de 1 microfaradio, luego de un tiempo, debido a la constante carga, va a llegar a 3 volts. Si pongo de 10 microfaradios, va a tardar un poquito más, pero también va a llegar a 3 volts. Si pongo de 1000 microfaradios, también va a llegar a 3 volts. O sea que la tensión siempre va a ser la misma. Entonces, como la tensión siempre es la misma, la corriente siempre es la misma, la resistencia siempre va a ser la misma. El problema con eso es que la tensión que yo leo no es proporcional a la resistencia del capacitor.
ya que la tensión siempre va a ser la misma. Lo que se hace en este caso es, en vez de usar una corriente continua, es usar una señal alterna, una señal pulsante. En este caso se usa una señal cuadrada. Al circular una señal, puede ser senoidal o cuadrada, como se usa el medidor, voy a tener que el capacitor me va a presentar una resistencia que es propia de la reactancia capacitiva, que se va a sumar a la resistencia equivalente serie. Con lo que ahora, usando por ejemplo un divisor resistivo, yo puedo obtener una caída de tensión proporcional a estas dos resistencias, debido a que la resistencia, la reactancia del capacitor, yo la puedo conocer, puedo sustraer la resistencia serie equivalente, que es exactamente lo que hace este circuito. En este circuito tenemos, para empezar, una fuente partida. Debido a cómo funciona el circuito, en especial el oscilador, voy a necesitar una fuente partida. Debido a que este circuito está diseñado para usarse con fuentes simples, como puede ser una batería de 12 volt, una pila de 9 volt, yo necesito un método para dividir esa tensión, para tener una tensión positiva y una tensión negativa. Si bien podría parecer que ya tengo tensión positiva, dado que tengo un polo positivo y un polo negativo, si yo tomo este punto, polo negativo, como mi 0 volt, como mi referencia, solo voy a tener más 12 volt. Si yo tomo este punto con mi 0 volt como referencia, solo voy a tener menos 12 volt. Y yo lo que necesito tener es tanto más 12 volt como menos 12 volt. O en este caso más 6 volt y menos 6 volt. ¿Cómo hago eso? Usando dos resistencias iguales. Por un momento vemos esta parte del circuito. Creo un divisor de tensión. Debido a que las dos resistencias son iguales, las dos caídas en ambas resistencias también va a ser igual. Por lo que en esta resistencia y en esta resistencia voy a tener dos caídas. Si recordamos la ley de Kirchhoff, la suma de las caídas de tensión en un circuito serie es igual a la tensión aplicada, y dado que esta tensión y esta tensión son iguales, voy a tener que en cada una va a caer la mitad de la tensión que yo estoy usando, estoy alimentando. En este caso es 12 volt, en cada resistencia me va a caer 6 volt. Ahora, si yo uso el punto medio de este divisor resistivo como mi referencia, como mi masa, como mi 0 volt, voy a tener que ir midiendo entre ese punto y este punto voy a tener más 6 volt, y entre este punto y este punto voy a tener menos 6 volt. Con lo que ahora yo tengo dos polos, una fuente partida, que es exactamente lo que necesito para este circuito. El problema con esto es que si yo tomo este punto como mi referencia, todo el consumo del circuito va a influenciar en esta resistencia. Es como si yo la resistencia que me presenta este circuito la pusiera en paralelo con esta. Al poner dos resistencias en paralelo, la resistencia resultante del paralelo, va a ser siempre menor a la menor. O sea que poniendo resistencia o variando resistencias de acá, voy a hacer que esta resistencia cada vez sea más chica. Si esta resistencia es cada vez más chica, este voltaje va a ser cada vez más chico y este voltaje va a ser cada vez más grande. Con lo que la tensión que alimenta el circuito se va a desbalancear y el circuito va a empezar a hacer cualquier cosa. Para evitar eso, para evitar que el consumo del circuito no influya en este punto, uso este amplificador operacional
en esta configuración, que es un buffer. Lo que hace es amplifica la corriente de este punto y separa este punto del circuito. Se encarga el amplificador operacional de manejar la tierra virtual. Si recordamos el funcionamiento de un amplificador operacional, va a ser lo que sea necesario a la salida para que tanto la entrada negativa, la entrada inversora como la entrada no inversora estén a la misma tensión. O sea que si acá tengo 6 volt, en este punto, en la salida va a ser lo que sea necesario para que este punto también tenga 6 volt. O sea que va a mantener este punto a 6 volt constante. Si varía el consumo, va a tratar de enviar más corriente para que este punto se mantenga siempre en 6 volt. En este caso 6 volt porque es la tensión que le estoy alimentando a este punto. Entonces, a la salida voy a tener una tensión positiva de más 6 volt, una masa, mi referencia, mi 0 volt, y voy a tener una tensión negativa de 6 volt. Luego estos 3 capacitores, en realidad son 4 este también, lo que hace es filtra cualquier ruido que pueda haber en la fuente, cualquier ruido que pueda generar el amplificador, lo que sea, para tener la tensión lo más estable posible. Luego pasamos a lo que es el medidor en sí. Primeramente tengo este amplificador operacional con esta configuración que no es más que un oscilador. Lo que va a hacer es generar una señal cuadrada a la salida que varía entre menos 6 volt en el punto mínimo y más 6 volt. Este oscilador con los valores va a generar esta señal cuadrada de 100 kHz. ¿Por qué 100 kHz? 100 kHz es una frecuencia estándar para medir los capacitores. Si recordamos la teoría de los capacitores, la resistencia que presenta el capacitor, la reactancia capacitiva de un capacitor, es en función de la frecuencia de esta señal con la que la estoy alimentando. Si yo a este capacitor lo alimento con una frecuencia, si puedo alimentarlo con una frecuencia infinita, que sería lo ideal, debido a que la resistencia que presenta el capacitor es inversamente proporcional a la frecuencia, 1 dividido infinito me va a dar que la resistencia de este capacitor, o que presenta este capacitor, va a ser 0, con lo que solo me va a quedar la resistencia serie equivalente. En este caso, obviamente no puedo hacer una frecuencia infinita, sino que esta frecuencia va a ser de un valor conocido, en este caso 100 kHz, con lo que si yo conozco la capacidad que tiene el capacitor, puedo calcular qué resistencia tiene esto, y midiendo la resistencia equivalente entre otros puntos puedo restar la resistencia equivalente menos esta resistencia, con lo que voy a obtener la resistencia serie. O sea, yo estoy eliminando la resistencia que va a presentar el capacitor. Por eso se usa una frecuencia estándar. Una vez que tenemos la señal para alimentar el capacitor, lo que hacemos es amplificarla. Lo que hace este transistor es amplificar la corriente que posee esta señal, con lo que en el colector yo voy a tener una señal cuadrada entre 0 y 6 volt. Esa señal cuadrada me va a alimentar estos dos divisores resistivos. Obviemos por un momento esta parte. Como se ve, tengo dos divisores resistivos.
este es uno y este es el otro. Cuando el transistor está abierto, no está conduciendo, en este punto tengo 0 volt. Este punto está masa, tengo 0 volt, con lo que tanto en este punto como en este punto voy a tener 0 volt. Cuando yo tengo el transistor conduce y tengo 6 volt, va a circular una corriente que me va a dar una caída de tensión en esta resistencia, una caída de tensión en esta resistencia, una caída de tensión en esta resistencia y una caída de tensión en esta resistencia. Mientras no haya nada conectado, los diodos es como si no estuvieran. Voy a tener que esta tensión y esta tensión van a ser exactamente la misma. Si yo hago los cálculos de qué caída tengo de tensión acá, cuando el transistor está conduciendo, voy a tener una tensión de 0,13 volt. O sea, cuando el transistor está en corto, tengo 0 volt en este punto, 0 volt en este punto, tengo en este y en este punto 0 volt, que sería 0 volt. Cuando el transistor va o conduce y me alimenta los divisores de tensión con 6 volt, tengo que en este punto voy a obtener 0,13 volt. Luego, cuando vuelve el transistor a cortarse, no conduce, tengo 0 volt, 0 volt y esta tensión vuelve a bajar a 0 volt. Ahora, ¿por qué 0,13 volt? ¿Por qué no 2 volt? O sea, ¿por qué esta caída de tensión no puede ser 2 volt? ¿Por qué no puede ser 3 volt? Es por el siguiente problema. Yo entre este punto y tierra tengo en paralelo estos dos diodos. Si nos fijamos, este punto es igual que este punto y este punto es masa, con lo que también es igual a este punto, es como si estuviera conectado. Si esta tensión, en este caso, en este punto son 0 volt, 0 volt, no va a conducir ninguno de los dos, pero el problema es cuando se me presenta el pulso positivo. En este caso, este diodo sigue sin conducir porque está polarizado en inversa, pero este diodo está polarizado en directa. Si este diodo está polarizado en directa, significa que va a conducir corriente. Ahora, si yo acá tengo 3 volt, este diodo lo va a cortocircuitar a masa. ¿Por qué? Porque el diodo a esa tensión conduce. Si recordamos, el diodo necesita por lo menos de 0,6 volt para empezar a conducir. Si la tensión es menor a 0,6 volt, el diodo aún no conduce. Con lo que si yo esta tensión la hago de 0,6 volt o mayor, el diodo va a empezar a conducir. Pero si yo esta tensión la hago de 0,6 volt o menor, el diodo no va a conducir. Teniendo, en este caso es 0,13 volt, el diodo no va a conducir porque esta tensión no es lo suficientemente grande como para hacer conducir al diodo. O sea que este diodo no va a conducir porque está en inversa, y este diodo, aún estando en directa, tampoco va a conducir porque la tensión no llega a ser lo suficientemente grande como para hacer conducir al diodo. Entonces es como si estos dos diodos no existieran. Si yo no tengo nada conectado entre las puntas, ni un cortocircuito, ni un capacitor, ni una resistencia, este punto y este punto van a valer siempre lo mismo. Cuando sea 0 volt la señal voy a tener 0 volt en los dos, cuando sea 6 volt voy a tener 0,13 y 0,13 volt. Esas dos tensiones están siendo monitoreadas por este amplificador operacional, que lo que hace es resta la tensión en este punto y en este punto. A esa resta
al resultante de esa resta, la multiplica por 47 y me da una salida. Si yo acá tengo 0 volt, supongamos que el transistor está cortado, no tengo tensión en la entrada, esto está más hacia 0 volt, tengo 0 volt en las dos entradas a esta resistencia o al restador. 0 volt menos 0 volt son 0 volt, no importa por qué lo multiplique, en la salida voy a tener 0 volt. Cuando el transistor conduce, voy a tener 6 volt en este punto. En la salida del divisor resistivo va a tener 0,13 volt, debido a que el diodo no conduce y no tengo nada conectado a la punta. Y en esta parte también voy a tener 0,13 volt. 0,13 volt menos 0,13 volt es 0, multiplicado por 47, tengo 0 volt a la salida. Como se ve, si no tengo nada conectado, en la salida siempre va a estar a 0 volt. Al tener 0 volt, el capacitor jamás se carga, el transistor no puede conducir, el diodo LED está apagado y el instrumento no hay tensión que influya en esta parte del circuito y el medidor está siempre a 0. O sea, está con la aguja en reposo. Como se puede apreciar, este punto no está influenciado por la entrada. Este punto nunca varía. En este punto siempre va a aparecer esta señal entre 0 y 0,13 volt. O sea, una señal cuadrada de 0,13 volt de tensión. Pero este punto sí está influenciado por esta parte del circuito. Si yo en esta parte hago un cortocircuito las puntas, voy a obtener que cuando este pin, esta entrada, el transistor no esté conduciendo, tengo 0 volt, 0 volt, tengo 0 volt acá, 0 volt acá, 0 volt de diferencia multiplicado por 47, 0, tengo 0 volt a la salida. Cuando el transistor conmuta y alimenta este punto, voy a obtener 0,13 volt acá. Pero en este punto, debido a que está cortocircuitado a masa, voy a tener 0 volt. En este punto voy a tener 0 volt. 0,13 menos 0 volt es 0,13 multiplicado por 47. Voy a tener que en la salida va a pasar a valer 6 volt. Luego el transistor se corta, vuelvo a tener 0 volt, con lo que en la salida vuelve a bajar a 0 volt. Con lo que si yo tengo un cortocircuito en la entrada, a la salida en el pin 7 de este amplificador operacional voy a tener una señal cuadrada entre 0 y 6 volt. Debido al tiempo activo del pulso positivo, debido a que cuando viene el pulso positivo el capacitor comienza a cargarse a la tensión de este pulso, en este caso 6 volt, luego se descarga cuando tengo el pulso negativo, por lo que el capacitor va a hacer esto. Va a cargarse hasta cierto punto y luego va a descargarse. Debido a la constante de tiempo y la tensión máxima que tiene este pulso, el capacitor va a llegar a cargarse lo suficiente como para hacer conducir este transistor. O sea, va a pasar los 0,6 volt, que es la tensión a la que el transistor empieza a conducir, que esta unión empieza a polarizarse en directa y a circular una corriente por la base, con lo que el transistor conmuta haciendo encender el LED. O sea que si yo tengo un cortocircuito acá, en la salida voy a tener una señal cuadrada entre 0 y 6 volt, lo suficiente como para que este capacitor se cargue, haciendo que este transistor conmute y prenda el LED. Si yo remuevo nuevamente el corto, como dijimos, la señal en este punto va a ser siempre 0 volt, el transistor se apaga, el LED se apaga. Ahora, ¿por qué están estos dos diodos?
Generalmente, cuando yo mido un capacitor, puede ser que lo haya sacado de algún circuito que esté alimentado y me haya olvidado de descargarlo. Si el capacitor está cargado, puede dañar el amplificador operacional, puede dañar el transistor, puede dañar la resistencia, ya que es una resistencia muy baja. Entonces lo que hace estos diodos es conducir descargando el capacitor. Es una protección para evitar que la tensión que pueda estar almacenada en el capacitor pase al circuito. Ahora, si yo elimino el corto acá y coloco un capacitor, el capacitor va a presentar una resistencia. Esa resistencia, como podemos ver en el capacitor, está a masa y está en este punto. O sea, esa resistencia está en paralelo con esta resistencia. Lo que va a hacer el paralelo de esta resistencia es bajar la tensión que hay acá, con lo que en la resta entre estas dos señales y luego la amplificación voy a tener una señal cuadrada, pero en vez de ser 6 volt cada vez va a tener menos tensión. O sea, puede ser una señal más chica. La tensión de pico de esa señal va a ser proporcional a la resistencia que presenta este capacitor. Debido a que esta tensión es más baja, de 6 volt, esta resistencia de este capacitor con la constante de tiempo está hecha para que esta tensión, si es más baja, 6 volt, no llegue a cargar el capacitor. O sea, la rampa va a empezar a subir y no va a llegar a 6 volt, a 0,6 volt, perdón, para hacer conducir el transistor, sino que antes de llegar a 0,6 volt está diseñado para que llegue este pulso y empiece a descargarlo. O sea, el capacitor jamás se carga a más de 0,6 volt, por lo tanto el transistor jamás conduce, el LED no debería conducir. En este punto yo ya tengo un detector de cortocircuito. Si las puntas están en cortocircuito, la tensión en la señal es la máxima, es lo suficiente como para que este capacitor se cargue a una tensión adecuada para hacer disparar el transistor y prender el LED, indicando que en la entrada tengo un cortocircuito. Puede ser las puntas en cortocircuito o un capacitor que esté internamente en cortocircuito. Luego se acopla mediante este capacitor a este último amplificador operacional, que lo que hace es toma la señal que tengo en este punto, la amplifica porque esto es un buffer, y extrae esta tensión. Este diodo y este capacitor conforman lo que es un detector de pico. Yo tengo el diodo y el capacitor y una señal cuadrada en la entrada. Cuando llega el pulso positivo, el diodo está polarizado en directa, el capacitor comienza a cargarse. Cuando la señal baja a 0 volt, el capacitor debería descargarse, pero debido a que el diodo está en inversa para la tensión, evita que la tensión en el capacitor se descargue en los 0 volt que aparece acá. O sea, el diodo está polarizado en directa, el capacitor no se descarga y se mantiene cargado, descargándose lentamente, hasta que llega el nuevo pulso y nuevamente el capacitor vuelve a cargarse hasta esa tensión. Es como si fuera un filtro. Lo que hace es convierte esta señal en una señal continua, o lo más continua posible, con el valor de tensión entre este punto exactamente igual al valor que tiene esta señal cuadrada, o sea, la tensión pico de esta señal cuadrada. O
Esa tensión luego pasa por el potenciómetro, creando una corriente que es medida por el amperímetro y hace que la aguja suba dependiendo de la tensión que haya. A mayor tensión la aguja va a subir más, a menor tensión va a subir menos. Debido a que la tensión que genera el detector de pico es proporcional a la resistencia del capacitor, lo que yo estoy haciendo es midiendo exactamente la resistencia total del circuito. Conociendo esta resistencia puedo extraer esta resistencia. O haciendo tablas, sé que un capacitor de determinada capacidad, digamos un microfaradio, en total debería tener una resistencia a esta frecuencia, o presentar una resistencia a esta frecuencia de, digamos, 2 miliohm. Entonces yo sé que si mido esa resistencia, que sería en total, el capacitor está bien. Si mido la resistencia de 1 ohm, sé que el capacitor ya no sirve porque esta resistencia se elevó demasiado. Básicamente ese es el principio de funcionamiento de este medidor de resistencia serie equivalente. Ahora, por lo que vi, puede haber un par de problemas cuando se construya este circuito. Uno de los problemas es tomar este punto, el punto negativo, el polo negativo de la batería, como la referencia, como los 0 volt, cuando en realidad los 0 volt es este punto. Si yo tomo este punto como 0 volt, las tensiones en este circuito pasan a estar en cualquier lado y el circuito empieza a hacer cualquier cosa. Mucho cuidado de no tomar este punto como la referencia. Este punto ya no es más 0 volt, no es más la referencia. Este punto es menos 6 volt. Este punto es más 6 volt y este punto es 0 volt. Ojo con eso. El otro problema son estos dos transistores. Debido a que la placa que presentó Mario está diseñada para el transistor A1015 y el transistor C1815, de usar reemplazos, como puede ser un BC557, un BC337, un BC547, un BC327, perdón, acá, un 337, un 2N2904, 2N906, lo que sea. Hay que revisar bien la disposición de los pines, porque puede ser que estén invertidas, que no sea la misma disposición de los pines entre diferentes transistores y quede la base, el emisor y el colector conectados de cualquier manera, tanto en este como en este circuito. En el circuito puede ser que el transistor quede siempre conmutado, que siempre cortado, con lo que se prenderá el LED. Este puede no andar jamás, quedar abierto, con lo que acá tengo siempre 0 volt. O sea, si acá tengo siempre 0 volt, la resta va a ser 0 volt, 0 volt, voy a tener 0 volt en la salida, no importa lo que hagan las puntas. Si este transistor está siempre conduciendo, por algún error, ya sea en los pines o por otra cosa, si este transistor está siempre conduciendo, en este punto no voy a tener más una señal cuadrada 6 volt, sino que voy a tener 6 volt continua. ¿Qué pasa si tengo 6 volt continua? Como dijimos, acá voy a tener 0,13 volt siempre en continua. Si no conecto nada, acá voy a tener 0,13 volt. 0,13, 0,13 son 0 volt. En la salida voy a tener 0 volt, no va a pasar nada. El problema es cuando yo intente hacer la prueba de cortocircuitar las puntas. Si yo corto el circuito, acá voy a tener 0,13 y acá voy a tener 0 volt. Con lo que 0,13 menos 0 volt es 0,13, multiplicado por 47, voy a tener 6 volt a la salida. Pero esos 6 volt son continuos, con lo que el capacitor va a cargarse a 6 volt, ya que esto es una tensión continua. El transistor va a conmutar y el LED se me va a prender. Debido a que acá me va a aparecer una tensión continua de 6 volt,
Este capacitor va a empezar a cargarse a través de R1, con lo que entre los terminales de R1 va a aparecer una tensión inicialmente, si el capacitor está cargado, de 6 volts, y lentamente, a medida que el capacitor se va cargando, la tensión en esta resistencia va a ir bajando a medida que se carga el capacitor. Una vez que el capacitor se carga a 6 volts, no hay más circulación de corriente entre estos puntos. Obviamente, si no tengo corriente circulando por resistencia, la caída de tensión es 0 volts. Debido a que empieza de 6 volts, la aguja lo que va a hacer es irse al fondo de escala. Y a medida que el capacitor se va descargando, la aguja va a ir bajando hasta que cuando en la entrada 10 sea 0 volt, en la salida va a tener 0 volt, no hay corriente circulando por el amperímetro y este va a marcar 0. O sea que tener mucho cuidado, que si el amperímetro lo que hace es va a fondo de escala cuando yo corto circuito y lentamente va a ir bajando hasta 0, puede ser que en este punto tenga una tensión continua, que haya un problema ahí. El otro problema que se presentó es este diodo. Este diodo, lo recomendable es usar un LED rojo difuso, uno común, no un LED de alta intensidad o no cualquier otra cosa. Debido al consumo del LED, debido a que es muy alto, puede ser que influya en esta tensión y en vez de tener 6 volts, puede ser que esta tensión se llegue a modificar y el circuito empiece a hacer cualquier cosa. Lo recomendable es usar esta resistencia o agrandar esta resistencia o cambiar el LED por un LED normal rojo difuso, o sea, no LED de alta intensidad o alta corriente. Y el otro problema es el amperímetro en sí, debido a que este circuito está diseñado para un amperímetro y calibrado para un amperímetro específico. Si yo utilizo otro amperímetro con otra resistencia interna, puede ser que el amperímetro no llegue a dar el fondo de escala. Lo que hay que hacer es empezar a jugar con P1, hacerlo más grande, más chico. Se puede poner resistencias en serie o incluso, como han hecho, poner una resistencia variable, un preset para ajustar la máxima excursión, la máxima escala del amperímetro, y luego una vez ajustado, una vez calibrado, con P1 hacer la calibración fina de los 0 volts. O sea, cortocircuitando las puntas, con P1 calibro los 0 volts. Eso si el amperímetro no llega a fondo de escala o hay problemas con eso. Tener mucho cuidado con eso. Eso depende de dónde se saque este amperímetro. Y bueno, ese es básicamente todo. Creo que no me olvidé de nada. Puede ser que me haya olvidado de algo, pero creo que ya está todo acá.